Primero, muchas gracias por la invitación. Yo siempre se los digo cada vez que puedo y aprovecho aquí el espacio para decirlo en público. Soy una fiel admiradora de Hacemos. Desde hace varios años he intentado apoyarlos, acompañarlos en todo lo que necesiten y reitero aquí mi disposición para hacerles el acompañamiento en lo que requieran. Yo también fui estudiante de medicina y me arrepiento de nunca haber hecho parte de algo tan bonito como lo es esta asociación. Me les quito el sombrero porque en mi época yo no sacaba tiempo para nada y sí se puede. Ustedes me lo demuestran y me lo han demostrado por muchos años y me parece muy bonito que busquen espacios para adquirir más conocimiento, pero que también saquen espacio para hacer proyección social, para compartir con las demás personas todo ese conocimiento que a diario están adquiriendo, que finalmente pues es lo que a todos nos tiene aquí, ¿no? Estudiando, preparándonos para ser médicos. Entonces, les reitero lo que siempre les digo, las felicitaciones de todo corazón por esto tan bonito que hacen y que sin duda alguna los llevará a ser grandes médicos y grandes seres humanos. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy Diana Fernanda Palacio, sin ese, Palacio Castañeda. Soy médica, orgullosamente santiaguina, egresada de la seccional Palmira. Soy además magíster en epidemiología de la Universidad Libre. Soy docente de la Universidad de Santiago ya desde hace 8 años. Dicto la cátedra de semiología, entonces por eso pues me invitaron el día de hoy. Y trabajo además como epidemióloga en el Hospital Raúl Orejuela Bueno. Soy la médica de salud pública y además pues coordino seguimiento COVID, que saben que hoy día es nuestro pan diario de cada en el mundo, ¿no? Bueno, vamos a empezar entonces. Hoy que se conmemora el día se celebra el día de la cefalea. Entonces, pues quisieron abordar el tema el día de hoy. Entonces, vamos a revisar detenidamente cómo debemos evaluar, cómo debemos abordar un paciente que está con este padecimiento. A mí me toca mucho el tema porque yo soy una paciente que padezco de cefalea. Entonces, muchas de las cosas que aquí voy a decir, pues las vivo a diario. Estoy actualmente en tratamiento con neurología por eso. Siempre he sido migrañosa, pero después del COVID, que me dio hace un año ya, se me exacerbó la cefalea y padezco de eso y estoy actualmente en tratamiento con neurología. Entonces, vamos a revisar el día de hoy cómo abordar esos pacientes que padecemos de esta sintomatología tan maluquita. Bueno, entonces, primero aclarar qué es la cefalea. Entonces, cuando hablamos de cefalea, pues hace referencia a dolor o molestia que esté localizada en cualquier parte de la cabeza, incluidos pues los tejidos intracraneanos, pero también las estructuras que unen la cabeza con el cuello, los músculos, los vasos sanguíneos que rodean toda la cabeza, incluyendo el cuero cabelludo, las estructuras, los vasos sanguíneos, los músculos, los nervios que recubren tanto cara como cuello y cuero cabelludo y cabeza. Y pues sabemos que en el lenguaje coloquial le llaman los pacientes dolor de cabeza, ¿cierto? Lo que la gente le llama dolor de cabeza, en el término médico le hacemos referencia a la cefalea. Entonces es básicamente producto de la activación de estructuras que tengan fibras sensitivas al dolor, ¿cierto? Y estas pueden ser pues el propio encéfalo, pero también puede ser el cráneo, pero también puede ser la cara, los senos paranasales e incluso los dientes. Cualquiera de esas estructuras me puede desencadenar
la cefalea. Perdón, yo prendo por aquí la luz. Bueno, fisiopatológicamente, entonces podemos distribuir la causa del dolor básicamente en 3 grupos. Entonces, los mecanismos causales de la cefalea pueden ser de origen intracraneal, de origen craneal propiamente dicha o de origen extracraneal. Cuando hablamos de origen intracraneal, pues son básicamente por 3 causas: por tracción o estiramiento de los vasos venosos, de las arterias meningias y de la base del cerebro y cualquiera de sus grandes ramas. Pero también puede ser por dilatación o distensión de las grandes arterias intracraneales, cualquiera de las tantas arterias intracraneales que tenemos. También podemos tener dolor de cabeza de causa intracraneal secundario a una inflamación o irritación de las estructuras adyacentes sobre los nervios craneales sensitivos, incluso de los 3 primeros nervios cervicales. Entonces, acuérdense lo que dijimos ahorita, que dolor de cabeza o cefalea no es solamente cabeza, sino también incluso una parte del cuello. Cuando hablamos de origen craneal o extracraneal, básicamente las causas pueden ser 2: lesiones inflamatorias o traumáticas, ¿cierto? De cualquier estructura que tenga fibras sensitivas al dolor, como ya lo dijimos, las cuales pueden ser las arterias temporales, los tejidos orbitarios, los oídos, los senos paranasales, la piel, los músculos, los huesos, ¿cierto? Contractura muscular, y esa es una de las causas más comunes de cefalea, muchachos, que es lo que llamamos como la cefalea tensional, ¿cierto? Entonces se forman contracturas musculares, tanto de la cabeza como del cuello, y eso pues va a desencadenar un tipo de dolor de cabeza muy específico, que ya vamos a ver cuáles son sus características. Contractura de los músculos, muy bien. Entonces resulta que la cefalea es una causa bastante común de consulta, tanto en ambulatorio como en urgencias, ¿sí? Es causa de consulta de todos los santos días en todos los servicios. Es una causa de consulta muy común y lamentablemente bastante frecuente. Tan frecuente es que a nivel mundial hay una asociación internacional de dolor de cabeza, así se llama. Entonces, pues ahí están los grandes especialistas, neurólogos, enfocados o especializados solamente en cefalea, y se encargan pues de hacer como las investigaciones o los consensos, los cambios más recientes con respecto a los tratamientos y a la clasificación de la cefalea. Entonces, en esa asociación, Sociedad Internacional de Cefalea, pues han hecho clasificaciones como para facilitarnos a los médicos el diagnóstico de la cefalea, así como para determinar qué tipos de cefaleas existen actualmente. Entonces, en esa sociedad han sacado, la primera clasificación que sacaron fue por allá en 1988, sacaron una primera lista de clasificación de la cefalea. En el 2003 volvieron a sacar una segunda edición, y la última creo que salió, sí, para el 2013, que fue la tercera edición, y esa es la que está rigiendo actualmente la clasificación de las cefaleas a nivel mundial. Entonces, en esta clasificación, pues básicamente se divide la cefalea en causas primarias y en causas secundarias. ¿Sí? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Hay causas primarias y causas secundarias de cefalea. Y como en la gran mayoría de clasificaciones de patologías que clasifican las patologías en primarias y secundarias, pues hace referencia básicamente a que las causas primarias son idiopáticas, ¿cierto? No tienen una causa que la desencadene, a diferencia de las causas secundarias que sí la tendrían, sí tienen una causa fisiopatológica que explique qué está desencadenando esa cefalea. Entonces, esa clasificación que se publicó en el 2013 básicamente divide la cefalea en 14 capítulos, ¿sí? Las causas de cefalea en 14 capítulos. Los primeros 4 capítulos se refiere a las cefaleas primarias, y los otros 10 capítulos hacen referencia a la clasificación de las cefaleas secundarias, ¿sí?
Entonces, dentro de las primeras 4 capítulos, esos primeros 4 capítulos, trata de las cefaleas primarias, ¿cierto? Entonces, la primera de ellas, que es la más común, la migraña, ¿cierto? La migraña se caracteriza porque afecta sobre todo a la población joven, sobre todo las mujeres, ¿cierto? A la población de sexo femenino. Y en este capítulo o dentro de esta clasificación, pues básicamente encontramos la migraña sin aura, ¿cierto? Es decir, que no presenta otros síntomas neurológicos asociados. Está también la migraña con aura, es decir, la que sí presenta, además del dolor de cabeza, pues trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos incluso olfatorios. La migraña crónica, que simplemente hace referencia al tiempo de evolución, ¿cierto? El tiempo que lleva afectando al paciente. Las complicaciones de la migraña, que pueden tener también obviamente asociadas a un cuadro crónico de migraña. Migraña probable, que es donde no está hecho el diagnóstico todavía, sino que solamente estamos en sospecha diagnóstica. Y síndromes y episodios que pueden asociarse a la migraña. El segundo capítulo de las migrañas primarias es la cefalea tensional, que es también bastante frecuente, que supongo yo que aquí a más de uno nos ha dado alguna vez en la vida la cefalea tensional, que tiene una característica muy particular y es que más que dolor de cabeza es un dolor en el cuello, ¿sí? O es una cefalea en casco que se irradia hacia el cuello. Por lo general asociada a contractura muscular del cuello. Y obviamente pues tiene su carga o su componente emocional, ¿sí? Entonces, que estamos cerca parciales, que estamos estresados por X o Y, entonces eso hace que nos desencadene la cefalea. Aquí tenemos pues la cefalea tensional episódica infrecuente, la cefalea tensional episódica frecuente, la cefalea tensional crónica y la cefalea tensional probable, es decir, donde tenemos la sospecha de que el paciente está cursando con una cefalea tensional. Dentro del tercer capítulo encontramos cefaleas trigémino autonómicas, es decir, cefaleas asociadas a la inflamación del nervio trigémino, ¿cierto? Acuérdense que el nervio trigémino tiene unas ramas sensitivas que obviamente me inervan la cabeza y pues que si estas se inflaman me van a desencadenar obviamente una cefalea primaria. Entonces, aquí encontramos la cefalea en racimos, que se caracteriza por ser una cefalea más que de dolor de cabeza, es una cefalea ubicada muy en el ojo. Entonces, cuando le decimos al paciente, tóquese donde le duele, que acuérdense que semiológicamente eso es una herramienta muy útil para intentar ubicar el dolor lo más preciso posible. Entonces, le decimos, tóquese. Perdón que aquí alguien me está escribiendo. Ok. Eh, le decimos al paciente, tóquese donde le duele exactamente, el paciente se hace esto, uf, me duele aquí. Entonces eso es muy característico de esa cefalea en racimos, que es asociado secundaria o producto de una inflamación del nervio trigémino, ¿sí? De la rama sensitiva del nervio trigémino. Cefalea hemicraneana paroxística. También tenemos la cefalea neuralgiforme unilateral de breve duración con inyección conjuntival y lagrimeo, es decir, una cefalea que me afecta la parte hemicraneana, una sola parte de la cabeza, y que asociado a esto pues puede estar presente una inyección conjuntival, una irritación de la conjuntiva y un lagrimeo. Acuérdense que esto compromete un solo lado de la cabeza, ¿sí? Por lo tanto, la inyección conjuntival y el lagrimeo pues va a ser ipsilateral al dolor, ¿cierto? En el mismo lado del dolor. Eh,
Disculpe un momento que la doctora le cayó internet. Entonces, un momentico, por favor. Listo, ya regresé, qué pena. Es que vivo en la montaña y cuando llueve el internet se pone terrible. Perdón, vuelvo a compartir por aquí. Perdón, que no me deja compartir. Ah, ya. ¿Sí están viendo? ¿Sí están viendo la pantalla? No, No, doctora, se no, no se ve puede. un archivo en Word. Compartir pantalla. Y ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Sí, doctora. Vale, gracias. Bueno, entonces, les decía que en el cuarto capítulo de las cefaleas primarias, pues están otro tipo de cefaleas que no entran en ninguno de esos otros tres grupos, pero que tampoco tienen una causa secundaria que lo explique, ¿sí? Entonces está la cefalea tusígena primaria, por ejemplo, cefalea asociada a la tos, ¿sí? Cefalea asociada al esfuerzo físico, cefalea asociada a la actividad sexual, o sea que no es carreta eso que los esposos tanto se quejan, que usted todo el tiempo le duele la cabeza. Hay mujeres que de verdad son tan de malas que cuando tienen relaciones sexuales les puede desencadenar una cefalea, ¿sí? Cefalea en trueno primaria, cefalea por crioestímulo, pacientes que son sensibles al frío, muchachos, o sensibles al calor. Entonces, mucho frío, mucho calor le puede desencadenar un dolor de cabeza. Cefalea por presión externa, cefalea punzante primaria, cefalea numular, hace referencia a que son dolores como en monedita, ¿sí? Y entonces cuando uno le pregunta al paciente, señálese dónde le duele y se ve aquí, es bien localizadito.
Cefalea hípnica asociada al sueño. Cuando duerme, cada vez que duerme le duele la cabeza. ¿Sí? Si se acuesta de noche le duele la cabeza, pero si hace una siesta en el día también le duele la cabeza. Cefalea diaria persistente de nuevo. Entonces imagínense, como les digo, eso lo hacen expertos, ¿no? Neurólogos expertos en cefalea, y son casos que se han encontrado que no tienen explicación alguna, pero si están ahí es porque tienen cierta prevalencia en el mundo y por lo tanto pues amerita meterlo dentro de un capítulo de clasificaciones internacionales de cefalea. Ya en el quinto capítulo empiezan las cefaleas entonces secundarias, ¿cierto? El quinto capítulo hace referencia a las cefaleas atribuidas a traumas craneales y o cervicales. Entonces el paciente que se cae, ¿cierto? Y obviamente pues ese golpe va a producir un proceso inflamatorio local que obviamente va a desencadenar un dolor de cabeza. Y pues el trauma va a variar obviamente de intensidad, ¿cierto? El trauma puede ser que solo le lesione piel, pero puede que también le lesione piel y músculo, puede que también lesione piel, músculo y vasos sanguíneos, piel, músculo, vasos sanguíneos y hueso, ¿cierto? Que requiera incluso un proceso quirúrgico para corregir el trauma, ¿cierto? Si desencadena una fractura, por ejemplo, ese trauma. Entonces, así mismo va a producir el dolor, ¿verdad? En el sexto capítulo encontramos las cefaleas atribuidas a trastornos vasculares, craneales y o cervicales. Entonces, un ictus, ¿cierto? Que hubo una coartación de una arteria, sea la que sea. Obviamente ese tejido que esa arteria irriga, pues se va a quedar sin sangre, por lo tanto, eso va a desencadenar un dolor. Y pues como sabemos hay varios vasos sanguíneos, entonces dependiendo del vaso que se ve afectado, pues así mismo se va a clasificar esa cefalea. Cefaleas atribuidas a trastornos intracraneales, pero no vasculares. Causa muy común dolor de cabeza, por ejemplo, la hipertensión, ¿cierto? La hipertensión endocraneal, que es obviamente es secundaria a un aumento del líquido cefalorraquídeo, y este va a producir obviamente una hipertensión endocraneana que va a conllevar a un dolor de cabeza de causa intracraneal. Cefaleas atribuidas a crisis epilépticas, también. Hay pacientes que les da epilepsia y no les da dolor, pero hay pacientes a los que les da la epilepsia y quedan en su etapa postictal con un dolor de cabeza secundario bastante marcado. Cefaleas atribuidas a malformaciones de Chiari tipo 1, ¿cierto? Entonces, cefaleas asociadas a malformaciones congénitas vasculares intracraneales. En el octavo capítulo, muchachos, cefalea por administración o supresión de una sustancia. Yo no sé si aquí entra, yo creería que sí, la cefalea por abstinencia a la cafeína, muchachos. Aquí yo sé que más de uno somos adictos al café, ¿cierto? Es un líquido vital para el médico y para el médico en formación. Y en muchas ocasiones uno alcanza a generar dependencia al café, y deje el café una vez ya ha generado una dependencia, y verán, puede desencadenar una abstinencia a esa cafeína, y esa abstinencia generarle un dolor de cabeza. Cefaleas atribuidas a infecciones, obviamente, si yo tengo una meningitis, ¿cierto? Tengo un proceso intracraneal inflamatorio, pues esa inflamación obviamente me va a desencadenar una cefalea. Pero también si tengo una infección sistémica, ¿cierto? Yo sé que aquí a más de uno también le ha dado. Cuando está cursando con una virosis así bien brava, eso genera un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio puede conllevar a una cefalea. Yo les contaba el otro día, bueno, y ahorita les dije, cuando me dio COVID, me dio dolor de cabeza, el dolor de cabeza más impresionante que haya tenido alguna vez en mi vida. Y una vez me curé del COVID, seguí con el dolor de cabeza, y era una infección sistémica, pero me desencadenó dolor de cabeza. Y en muchos otros casos puede pasar, en muchos otros tipos de infecciones sistémicas, desencadenar un dolor de cabeza secundario, ¿cierto? Cefaleas atribuidas a trastornos de la
homeostasis. Entonces, un paciente que ha sido sometido a una hipoxia, ¿cierto? O a una hipercapnia, eso le puede desencadenar una cefalea. Pacientes que son sometidos a diálisis, muchachos, es muy frecuente en los pacientes dializados. Una vez terminan su diálisis, desencadenan la cefalea y muchos ya saben, entonces, me voy de diálisis, tengo que tomar la pastica profiláctica, ¿cierto? El antiinflamatorio, el analgésico profiláctico, porque ya sabe que la diálisis le va a desencadenar el dolor. Cefalea atribuida a hipotiroidismo. Si bien no todos los pacientes hipotiroideos hacen cefaleas, muchos pacientes hipotiroideos tienen como síntoma común el dolor de cabeza. Cefalea atribuida al ayuno. Yo sé que aquí a más de uno, ¿cierto? A mí, por ejemplo, yo duro varias horas sin comer y no solo se me alborota el mal genio más impresionante, sino que se me alborota el dolor de cabeza también más impresionante. A mí, por ejemplo, me daba cefalea y se me va incluso la visión, me empiezan a dar escotomas, quedo ciega. Entonces yo por eso tengo que estar comiendo. Debo tener lonchera porque se me baja el azúcar y cuando llevo mucho tiempo sin comer y aparte del dolor de cabeza impresionante, quedo ciega por zonas. Y eso le pasa a mucha gente, conozco muchos pacientes así. Cefalea cardíaca, los pacientes que una vez han hecho un ejercicio, una actividad física muy marcada, ¿cierto? Que les acelera su frecuencia cardíaca, su ritmo cardíaco, pueden desencadenar también cefaleas de manera secundaria. Cefaleas atribuidas a cualquier otro trastorno de hemostasis que no entra en estos capítulos o que no se mencionó anteriormente. En el capítulo 11, cefaleas o dolores faciales atribuidos a trastornos del cráneo, cuello, ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes, boca o de otras estructuras faciales o cervicales. ¿Qué quiere decir esto? Pues cualquier trastorno que esté dentro de los huesos craneales, que esté dentro de la cervix, que esté dentro de los ojos, dentro de los oídos, dentro de la nariz o senos paranasales, de la articulación temporomandibular, que también es bastante frecuente si tenemos una subluxación, una inflamación, un trastorno de la articulación temporomandibular, pues eso obviamente me puede llevar a desencadenar una cefalea, ¿cierto? Es decir, trastornos en cualquiera de esas estructuras, un trastorno conocido en cualquiera de esas estructuras, pues me puede conllevar a una cefalea. Ejemplo, el paciente está cursando con una otitis, ¿cierto? Que uno de los síntomas cardinales de la otitis es la otalgia. Entonces, el paciente tiene una otalgia tan severa, ¿cierto? Que le desencadena no solo el dolor de oído, sino también una cefalea, ¿cierto? Un paciente, por ejemplo, con un trauma ocular, que se le metió una esquirla en el ojo y lleva toda la mañana o varias horas intentando sacársela y no ha podido, y le toca consultar a urgencias y por fin se la saca, pero ese proceso inflamatorio local le desencadenó una cefalea secundaria. ¿Listo? Capítulo 12, que no puede faltar, las cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos, ¿sí? Acuérdense que este capítulo entra casi que en todas las patologías. Es muy importante. Los pacientes que somatizan, uno puede somatizar en cualquier parte de su organismo, ¿cierto? Entonces somatizó con una cefalea, pero puede somatizar también con un dolor precordial, somatizó también con un dolor abdominal. Entonces, por eso ese capítulo es supremamente importante tenerlo en cuenta en cualquier síntoma, ¿cierto? O en cualquier patología. En el capítulo 13, las neuropatías craneales dolorosas y otros dolores faciales. Entonces, las neuralgias del trigémino, ¿cierto? Propiamente dichas. Las neuralgias del nervio glosofaríngeo, las neuralgias occipitales, las neuralgias o neuritis óptica del nervio óptico. Entonces, cualquier nervio intracraneal, cuando se inflama, pues me puede desencadenar una neuropatía craneal dolorosa, ¿cierto? Un dolor de cabeza secundario, una inflamación de cualquiera de esos nervios, que ya sabemos que son muchos, ¿cierto? Otras cefaleas, entonces,
En el capítulo 14 entran las cefaleas que no clasifican en ninguno de esos otros 13 capítulos, pero que las hay, que existen. Paciente de malas que le da una cefalea extraña que no se considera en los otros capítulos. O cefaleas no especificadas, ¿cierto? Cefaleas que dan en cualquier momento, que no tienen una relación con una estructura, pero que el paciente la padece. Listo, entonces esta clasificación ya sabemos, hace referencia a las posibles clasificaciones del dolor de cabeza, que básicamente se dividen en dos capítulos principales, ¿cierto? El primero que son las cefaleas primarias, que es el capítulo 4, 1, 2, 3 y 4, y las cefaleas secundarias que tienen un origen conocido que las desencadena, que son los capítulos 5 hasta el 14, hasta el 13 mejor, y el 14 pues las cefaleas que no aplican en ningún otro capítulo. ¿Listo? Bueno, entonces con respecto a las causas de la cefalea secundaria, ¿qué en sí me puede producir una cefalea secundaria? Entonces, básicamente los podemos dividir en 4 grupos. Primero, los trastornos extracraneanos. Segundo, los trastornos intracraneanos propiamente dicho. Tercero, los trastornos sistémicos. Y cuarto, fármacos y toxinas a los cuales el paciente ha ingerido o ha recibido. Entonces, trastornos extracraneanos, podemos encontrar disección de la arteria carótida, ¿cierto? No se le puede disecar cualquier arteria, cualquier arteria, se forma un aneurisma hasta que llega al punto en que este se rompe y va a producir una disección de la arteria. Obviamente, eso va a producir un dolor bastante intenso, ¿cierto? Y pues ustedes ya conocen el diámetro de las arterias carótidas, por lo tanto una disección de esto pues es casi que una patología mortal, ¿cierto? Son muy pocos los pacientes que se pueden curar de una disección de la arteria carótida o salvar de una disección de la arteria carótida. Trastornos odontológicos, súper frecuentes, muchachos, hay que tenerlos muy en cuenta. El paciente puede tener una patología odontológica, ¿cierto? Que le desencadene, le exacerbe, le produzca el dolor de cabeza. Entonces nos llega el paciente y nos enfocamos solamente en la cabeza y a nadie se le ocurrió revisarle los dientes, ¿cierto? Miren si tiene alguna caries, si hay presencia de alguna caries, si el paciente ha sido sometido previamente a algún proceso odontológico. Alteraciones de la articulación temporomandibular, les decía ahorita, es una patología muy frecuente, muy frecuente. Pacientes que han tenido brackets, ¿cierto? Que han tenido correcciones ortodónticas y eso les moviliza de alguna manera la articulación temporomandibular y le puede desencadenar una cefalea. Pacientes con trastornos mandibulares, hay pacientes micrógnatas, ¿cierto? Que tienen la mandíbula pequeñita y que no permiten que haga un encaje adecuado de la mandíbula con el maxilar, o que son prógnatas, lo mismo. Entonces, esas alteraciones que son congénitas pueden producir trastornos de la articulación temporomandibular y esta a su vez desencadenar el dolor de cabeza. Glaucomas, ¿cierto? También glaucomas, una hipertensión intraocular puede desencadenar, puede conllevar a una cefalea secundaria. Sinusitis, pan nuestro de todos los días, también súper frecuente en todas las edades, aunque es más común en la población infantil, también puede producir trastornos o también puede afectar a la población mayor, a la población joven y a la población adulta. Y pues es básicamente una inflamación, ¿cierto? De los senos paranasales, sea el cual fuere, y este desencadenará a su vez un dolor de cabeza, ¿cierto? Obviamente por todo lo que eso implica, por la misma inflamación, por la misma infección que eso conlleva, por el trastorno para poder dormir y respirar tranquilo, porque los pacientes con sinusitis generalmente no descansan, ¿cierto? Sinusitis crónica, ¿no? Entonces, eso puede llevar a una cefalea secundaria de tipo extracraneano. Ahora pasamos al grupito de los trastornos intracraneanos, trastornos que
suceden dentro del cráneo. Entonces, tumores, obviamente, ¿cierto? Tumores encefálicos. Si yo tengo una masa que está creciendo dentro del cráneo, que me está aumentando la presión intracraneal, obviamente eso va a desencadenar un dolor de cabeza, ¿cierto? Que va a depender, obviamente, del tamaño, del umbral del dolor del paciente, pero puede desencadenar un dolor de cabeza. Una hemorragia, yo tengo un vaso allá que se rompió y que está echando sangre por fuera, obviamente también va a desencadenar un dolor de cabeza. Y un trastorno infeccioso, un proceso, mejor un proceso infeccioso, una inflamación que me está llevando a una inflamación intracraneana, una inflamación de las meninges, una inflamación del encéfalo. Eso conlleva a una inflamación, un aumento de la presión intracraneana y también va a desencadenar dolor. Trastornos vasculares de cualquier tipo, un aneurisma, ¿cierto? Una coartación, un ictus, puede producir un dolor de cabeza secundario. Ahora los trastornos sistémicos, ¿cierto? Un problema, un trastorno que en cualquier parte de mi organismo que me puede desencadenar un dolor de cabeza. El primero de ellos, la hipertensión, ¿cierto? Que aquí a todos nos ha pasado, nos llega el paciente con dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que le hacemos? Tomarle los signos vitales, entre ellos la presión arterial, ¿cierto? Porque una de las principales causas de dolor de cabeza es un subidón de la presión arterial. Es un paciente con una hipertensión arterial no controlada o una crisis hipertensiva, pues de los síntomas más comunes es la cefalea secundaria. Una bacteremia, pero también una viremia, un proceso infeccioso sistémico que les decía ahorita, puede desencadenar un dolor de cabeza. La fiebre, yo creería que de los síntomas más comúnmente asociados a la fiebre es la cefalea. Un paciente tiene fiebre y sí o sí tiene dolor de cabeza en la mayoría de los casos. Una hipercapnia, ¿cierto? Un paciente que ha sido sometido a grandes volúmenes de CO2 puede desencadenar una cefalea, o que por el contrario ha estado expuesto a poco oxígeno en su sangre, a poco oxígeno sistémico, va a desencadenar una cefalea. En el otro capítulo, en el otro grupo, están los causas secundarias de cefalea, están los fármacos y las toxinas, muchachos, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, el abuso de analgésicos. Entonces, en muchos casos, a mí me pasó, siendo médica me pasó, me dolía mi cabeza, tome analgésicos, me dolía la cabeza, tome analgésicos, entonces llegó un punto en que yo cada 4 horas tenía que estar tomando analgésicos, no solo tomándomelos, sino inyectándomelos. Por lo que les digo, o sea, mi dolor de cabeza era realmente intenso. Entonces, el neurólogo me dijo eso, pues que estás con medicamentos súper fuertes y muy, muy frecuentes. ¿Qué toca hacer? Destetarlos. Y sí, empecé a aguantar un poquito más el dolor, a buscar otras terapias alternativas a los analgésicos y empecé a destetarme de los medicamentos. Y en efecto, me sirvió. Gracias a Dios, hoy ya paso varios días sin tomar medicamentos. Pero llegó un momento en que cada 4 horas tenía que tomar y tenía que inyectarme para poder subsistir. Entonces, es muy importante tener en cuenta, muchachos, los analgésicos, también los mismos analgésicos, aunque suene incoherente, un analgésico puede producir un dolor, puede exacerbar el dolor y puede volverlo más difícil de manejar. Entonces, ojo con eso, ¿cierto? Además que no todos los medicamentos son nocivos. Podemos terminar haciéndonos un daño renal, un daño hepático. Hay algunos analgésicos que generan dependencia. Entonces, por eso es muy importante ser muy cuidadosos con el abuso de los analgésicos. Siendo pacientes y siendo médicos también a la hora de formularlos. Entonces, tome y tome y tome. A veces es necesario buscar otras terapias alternativas, ¿cierto? Entonces, que la acupuntura, que la muxiterapia, que la aromaterapia, son terapias alternativas que hoy día tienen bastante peso científico y en efecto funcionan. Dentro de fármacos y toxinas, lo que les comentaba ahorita, la abstinencia de la cafeína, muchachos, la cafeína puede ser tan potente como una droga y puede generar abstinencia.
el monóxido de carbono, obviamente, pacientes que acuérdense que el monóxido puede ser incluso mortal, entonces el paciente sometido a grandes dosis de monóxido de carbono puede desencadenar como síntoma inicial la cefalea. Trastornos hormonales, ¿cierto? Por eso es bastante frecuente que las mujeres cuando estamos en la ovulación o en la menstruación tengamos dolor de cabeza asociado a los trastornos hormonales propios pues, del ciclo. Los nitratos como medicamentos, entonces pueden desencadenar el dolor de cabeza también. Y ojo con esto, inhibidores de la bomba de protones, ¿cierto? El omeprazol, el lansoprazol. Entonces nos sirven para una cosa, pero nos desencadenan otra. Nos quitan la gastritis, nos quitan el reflujo, pero nos pueden producir dolor de cabeza. ¿Listo? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo? Perdón, yo le tomo fotico a esto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a abordar al paciente que está cursando con una cefalea? ¿Cuál es el objetivo principal a la hora de abordar un paciente, de coger un paciente, de enfocar un paciente que me está refiriendo cefalea como motivo de consulta? Entonces, lo primero, debemos buscar que nuestra anamnesis y nuestro examen físico vaya encaminado a identificar si el paciente está cursando con una cefalea secundaria. ¿Por qué? Porque si tiene una cefalea secundaria, pues hay que corregir esa causa para poder quitarle el dolor, ¿cierto? Si mi paciente tiene una cefalea secundaria a un glaucoma, por ejemplo, yo nada hago dándole analgésicos si no le estoy corrigiendo la causa que le está desencadenando la cefalea, ¿sí? Entonces, por eso lo primero es definir si la causa de la cefalea de mi paciente es secundaria. ¿Para qué? Para corregirla. Lo segundo, debemos buscar si mi paciente cursa con síntomas que me estén indicando gravedad, ¿sí? Si mi paciente tiene un dolor de cabeza que no cede con analgésicos, un dolor de cabeza que lo despierta en las noches, un dolor de cabeza asociado a vómito en proyectil, ojo, yo no lo puedo mandar a la casa con dipirona, ¿cierto? Tengo que mínimo hacerle algún estudio para determinar si hay una causa secundaria grave que le esté provocando ese dolor. Ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de alarma en un paciente con cefalea. Y tercero, cuando no identificamos ninguna causa o síntoma grave, pues vamos a concentrarnos en diagnosticar cuál de los trastornos primarios de cefalea es el que tiene mi paciente, ¿cierto? Entonces, si es una migraña, si es una cefalea tensional o si es una cefalea neurológica, ¿cierto? O en racimos, pues. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Estos semiología de coquito, como digo yo, ¿cierto? Semiología para dummies, el Alicia, ¿cierto? Esa mnemotecnia que todos conocemos muy bien y que es que no para todos los síntomas aplica, pero para el dolor y para el dolor de cabeza especialmente aplica divinamente, ¿cierto? Entonces la A de aparición, ¿hace cuánto le apareció el dolor? ¿Hace cuánto viene padeciendo la cefalea? Horas, minutos, días, años, ¿cierto? Si le empezó hace bastante tiempo, ese dolor ha sido igual en el tiempo o antes era suave y a medida que ha pasado el tiempo se ha ido exacerbando, ha ido empeorando, ha ido aumentando en intensidad. ¿Listo? La L de localización. Hay algunos pacientes, a mí me ha pasado mucho. Doctora, vengo porque me duele la cabeza. ¿Me puede decir, por favor, qué parte de la cabeza le duele? Y me miran como, ¿la cabeza? Sí, pero es que la cabeza tiene muchas partes. Entonces, tóquese, por favor, qué parte de la cabeza le duele. ¿Sí? Sea más específico, tóquese. Entonces, cefalea en racimos. O, uy, me duele todo esto. Migraña, ¿cierto? Que se caracteriza porque es hemicraneana. O, uy, no, doctora, me duele todo esto y se me pasa el cuello y lo tengo tieso, tensional.
Entonces, la localización de esa cefalea puede ser muy sugestiva posiblemente de la causa, ¿cierto? La I de intensidad. Acuérdense que el dolor es algo subjetivo, ¿cierto? Que va a depender mucho del umbral del dolor de mi paciente. Hay pacientes que son muy flojitos para el dolor, hay pacientes que son muy tolerables al dolor. Entonces, siempre procurar objetivizar el dolor. Pues, ¿cuál es la mejor manera? Con la escala análoga del dolor, que todos la conocemos muy bien, ¿cierto? Del 1 al 10. ¿Es un dolor insoportable? ¿Es el peor dolor que ha vivido en su vida? ¿O es un dolor muy tolerable? Para los niños también están las caritas, carita llorando, la carita normal, la carita feliz. Muéstrame en estas caritas tú cómo sientes el dolor, con cuál te identificas cuando tienes el dolor, ¿cierto? Para intentar objetivar el dolor, para intentar darle un número a ese dolor. La C de características es muy importante, como haciendo pizza o como amasando pan. Aplican el dolor de cabeza. Es pulsátil. Es como si tuviera un cinturón opresiva, ¿cierto? Le pulsa. Es como si tuviera una lanza en la cabeza. Como un ardor, por ejemplo, que es muy típico de las neuralgias, ¿cierto? Las neuropatías. Es un dolor más tipo ardor y más como asociado a trastorno de la sensibilidad. Uy, yo me toco así, me rozo y me duele. Entonces, importantísimo definir las características. La otra I de irradiación aplica, ¿cierto? Por ejemplo, si es un dolor odontogénico que nace de los dientes, entonces yo siento que me empieza aquí y se me va hacia arriba. O de las otalgias, yo siento que el dolor me empieza en los oídos pero se me va hacia la cabeza. O el dolor tensional, yo siento que me da en la cabeza y se me baja el cuello. ¿Sí? Entonces la I de irradiación también aplica en la cefalea. La otra A de asociados, ¿cierto? Entonces, ¿con qué merma? ¿Con qué disminuye el dolor? ¿Con qué aumenta también? Uy, doctora, ¿cómo le parece que a mí me duele la cabeza solamente cuando tengo relaciones sexuales? Y ya vimos que hay una cefalea asociada a las relaciones sexuales. Doctora, a mí solo me duele la cabeza si me da el sol de frente. Ya vimos que hay una cefalea asociada a los cambios de temperatura, ¿sí? A mí solo me duele la cabeza, no sé, cuando veo mucha televisión, ¿sí? Una cefalea asociada a un trastorno visual, a una disminución de la agudeza visual, también puede pasar. Con respecto a los tratamientos, indagar, obviamente un paciente tiene un dolor, ¿qué es lo primero que hace? Pues intenta tratarlo en casa, ¿cierto? Se automedica. Entonces toma acetaminofén o el medicamento que más mencionan en los comerciales, pues el Cebedol para severos dolores de cabeza. Un paciente tiene mucho dolor de cabeza y, vaya, tráigame un Cebedol. ¿Sí? Entonces, ¿qué ha tomado? Y eso que ha tomado le ha servido o no le ha servido. Y eso se debe registrar, obviamente, para yo tener una idea de cuál es el posible tratamiento que le voy a instaurar a mi paciente. Si es un paciente que toma acetaminofén y le mejora, pues qué necesidad yo de meterle un medicamento más fuerte que le va a terminar haciendo daño. Manéjelo con acetaminofén y con otras medidas. Empiece a retirarle eso que le hace daño, ¿cierto? Listo, entonces Alicia. Dentro de una historia clínica bien hecha, también va la revisión de síntomas por sistemas, ¿cierto? Que lamentablemente en nuestra práctica clínica es una parte de la historia clínica que casi no hacemos por la falta de tiempo, porque no la consideramos tan pertinente, tan necesaria, y en realidad lo es si la hacemos bien hecha, ¿cierto? Entonces no es ese checklist la grandote que uno hace cuando están aprendiendo semiología, sino hacerla enfocada, ¿cierto? Entonces si mi paciente me está consultando por un dolor de cabeza, ¿qué le tengo que preguntar sí o sí? Vómitos. Vómitos, ¿por qué? Porque un vómito en proyectil me está sugiriendo posiblemente un aumento de la presión intracraneal, ¿cierto? Pero también un vómito, que no sea en proyectil, pero un vómito asociado a la cefalea, me puede encaminar hacia una migraña. Fiebre, obviamente.
¿Por qué? Porque ya dijimos que hay cuadros o trastornos sistémicos que me pueden desencadenar una cefalea, porque hay un proceso, porque si hay un proceso infeccioso intracraneal, me puede producir una cefalea. Y si hay un proceso infeccioso, bien sea intracraneal o sistémico, pues tiene que generar un fiebre, ¿cierto? Una fiebre asociada, a no ser que el paciente sea un viejito, que ya sabemos que los viejitos difícilmente hacen fiebre, pero en un paciente niño, joven y adulto joven, si está cursando con un proceso infeccioso, muy probablemente va a tener fiebre asociada. Ojos rojos o síntomas visuales, muchachos, glaucomas, ¿cierto? En búsqueda o como para encaminarnos más hacia un glaucoma. Se le ponen los ojos rojos, ve halos, en su visión ve halos, ve como circulitos, círculos de luz, tiene trastornos en la visión, ve como borroso, eso me puede encaminar hacia un glaucoma. Déficits campimétricos, diplopía o visión borrosa. Esos pueden ser síntomas de aura, ¿cierto? La migraña con aura. Es que empieza a producir trastornos visuales. Lagrimeo o rubor facial hemicraneal. Entonces, tiene el dolor de cabeza, se le pone el ojo rojo, se le lagrimea, se le pone rojo esa parte de la cara que le está doliendo, pues puede ser, nos puede encaminar a que el paciente esté cursando con una cefalea en racimos. La rinorrea, ¿cierto? Entonces el paciente dice, uy, doctora, ¿cómo le parece que me duele la cabeza? El dolor de cabeza de la sinusitis es muy facial, ¿cierto? Yo creo que aquí a muchos nos ha dado. El paciente cuando se le dice, tóquese, él se manda la mano a la cara. Y si el paciente se agacha, se exacerba el dolor, ¿cierto? Entonces eso es muy de sinusitis. Hombre, si él me está diciendo eso, pues yo tengo que buscar síntomas sugerentes de la sinusitis. ¿Cuáles? La rinorrea, una rinorrea verdosa, de mal olor, un goteo nasal posterior, paciente que está todo el tiempo aspirando moco, ¿cierto? La halitosis, paciente que tiene mal olor en la boca de manera frecuente. Son síntomas que me pueden hacer encaminar hacia una sinusitis. ¿Y eso dónde lo voy a buscar? En la revisión de síntomas por sistemas. Aunque cuando yo estoy haciendo la enfermedad actual, si yo me la voy pillando, tengo que indagar también sobre esos síntomas, ¿cierto? Y los voy a registrar en la enfermedad actual. Acúfenos pulsátiles, pues, o mal bien conocidos también como tinnitus, ¿cierto? Muy frecuente en los pacientes con crisis hipertensivas o con subidones hipertensivos. El aura, ¿cierto? Aura que puede ser trastornos visuales, trastornos auditivos, trastornos olfatorios. El paciente sabe ya, uy, ahí me va a venir la migraña porque estoy viendo lucecitas, estoy escuchando cosas raras. Esa es la famosísima aura. Déficits neurológicos focales. No, pues que el paciente tiene dolor de cabeza y además de eso pierde la fuerza en sus extremidades, en su mano derecha. Ojo, muy probablemente una lesión ocupante, ¿cierto? O un proceso infeccioso propio del encéfalo. O cualquier lesión ocupante intracraneal, ¿cierto? Un paciente con dolor de cabeza más un déficit neurológico focal, ojo. Si el paciente convulsiona, es una encefalitis, un tumor, una lesión también ocupante, ¿cierto? Puede que el paciente vaya en este momento por el dolor de cabeza y convulsionó hace un mes y no se acordaba de la convulsión. Hay pacientes que son muy tranquilos, ¿sí? Pacientes que convulsionan y corra para el médico. Hay otros que no, se los digo por experiencia, he visto muchos pacientes así. Sí, el niño convulsionó hace 3 días, lleva convulsionando 3 días. ¿Y por qué no consultó? No, porque él le pasa y queda bien. Entonces, estas cosas son de pan nuestro de cada día. Nuestra cultura, por lo general, es muy tranquila. Síncope al inicio de la cefalea. El paciente le empieza el dolor de cabeza y se desploma. Hemorragia subaracnoidea, muchachos. Obviamente un paciente que amerita manejo por urgencias, ¿cierto?
cirugía incluso. Mialgias o cambios visuales. En pacientes mayores de 55 años, pues hay un trastorno que se llama arteritis de células gigantes, una patología mejor, que es una inflamación de las arterias, sobre todo las arterias de las sienes, ¿cierto? Y eso produce un dolor típico en las sienes, afecta sobre todo a los pacientes mayores de 55 años y puede desencadenar a largo plazo, si no se trata, incluso ceguera definitiva. Y eso tiene tratamiento, se trata con antiinflamatorios esteroideos. Se va produciendo de manera crónica una desinflamación y no deja que el paciente llegue hasta quedar con una ceguera definitiva. Listo, eso con respecto a cuando estamos haciendo la revisión de síntomas por sistemas. Con respecto a los antecedentes personales, importantísimo también indagar sobre los antecedentes personales, ¿cierto? Con el ánimo, obviamente, de identificar factores de riesgo que puedan producir la cefalea, como por ejemplo la exposición a fármacos, ¿cierto? Ya sabemos que hay ciertos fármacos que pueden producir dolor de cabeza. Entonces, si es un paciente con una gastritis crónica y que no usa, sino que abusa de los inhibidores de bombas de protones, pues puede ser esa la causa de sus dolores de cabeza. Si toma analgésicos de manera recurrente, puede ser la causa del mismo dolor de cabeza. Si es un estudiante de medicina adicto a la cafeína, ya sabemos que cuando deja de tomar la cafeína por un tiempo prudencial, pues puede desencadenarle cefalea como abstinencia a la cafeína, ¿cierto? Si al paciente le han realizado una punción lumbar, esa punción lumbar obviamente alteró la presión intracraneal y eso le puede desencadenar una cefalea secundaria. Esa es la razón por la cual a un paciente le hacen una punción lumbar y el paciente debe quedarse acostadito, ¿cierto? Mientras se le regula esa presión intracraneal, perdón. Trastornos con inmunosupresión o el uso de agentes 4, riesgo de infección, hipertensión, la misma hipertensión, un paciente hipertenso crónico no se toma su pasta, ni siquiera sabe qué toma, se la toma de vez en cuando tiene el dolor de cabeza y consulta por dolor de cabeza, pues que sea ese el momento perfecto para explicarle que esa cefalea es un síntoma muy asociado a la hipertensión arterial no controlada, ¿cierto? El cáncer. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos tipos de cáncer que pueden producir metástasis al encéfalo. La demencia, ¿cierto? Es un paciente adulto mayor que está ya con síntomas demenciales, puede desencadenar también cefalea. Traumas. Pues si me caí, me fui de bruces contra el mundo, me golpeé la cabeza, pues lo mínimo es que me va a doler la cabeza, ¿cierto? Pasa mucho con los niños. Entonces, el niño está con dolor de cabeza, con dolor de cabeza. Ay, sí, es que, ¿cómo le parece que el niño se cayó ayer y a mí se me había olvidado? Pues ahí tiene la causa, ¿cierto? Coagulopatías, un paciente que esté con un coágulo intracraneal que no deja que haya una buena circulación al encéfalo, pues va a desencadenar dolor de cabeza, ¿cierto? Si toma anticoagulantes, por el contrario, pues puede producir un sangrado secundario intracraneal. ¿Sí? Si el paciente no es juicioso, no se hace sus controles y está en una dosis ya que le puede desencadenar un sangrado al paciente, pues puede producir de manera secundaria un sangrado encefálico. Bueno, con respecto a los antecedentes familiares, obviamente acuérdense que la migraña tiene un factor genético importante. Entonces, si mi mamá era migrañosa, pues yo tengo el 50% de probabilidades de ser migrañosa. Pues por eso es muy importante indagar cefalea en la familia. En tu familia, ¿quién más ha sufrido cefalea? Puede que no tenga el diagnóstico. No, mi mamá era migrañosa, no, pero uy, mi mamá sí sufría de mucho dolor de cabeza, doctora. ¿Qué puede ser? Pues una migraña y la paciente la heredó, ¿cierto? Entonces, tiene su componente genético y es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, pasamos entonces al examen físico, súper importante
toma de signos vitales de manera adecuada. Ya sabemos que hay varios trastornos sistémicos que pueden desencadenar el dolor de cabeza, entre ellos está la hipertensión arterial, por lo tanto fundamental tomar la presión arterial, ¿cierto? Para determinar si está dentro de los rangos de normalidad. Ya dijimos que también una hipoxia puede producir un dolor de cabeza, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues medir la saturación del paciente, ¿cierto? Y los demás signos vitales, obviamente, que me van a decir la integridad del paciente, ¿cierto? Es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el pulso, la inspección general, súper importante. El paciente luce álgico, está con dolor en este momento, eso nos va a determinar el tratamiento, ¿cierto? Le voy a dar tratamiento ambulatorio, aguanta este paciente mandarlo para la casa con tratamiento ambulatorio o está tan álgico que amerita mejor derivarlo a urgencias, ¿cierto? Eso con respecto a la inspección, si está álgico o no, si modula dolor o no. Al examen general lo vamos a hacer obviamente enfocado en la cabeza y en el cuello, ¿cierto? Si bien es importante tener en cuenta los demás sistemas, pues yo me tengo que enfocar en la cabeza y en el cuello. Por lo tanto, tengo que hacer un examen neurológico completo, ¿cierto? Una búsqueda de la indemnidad de los pares craneales, revisarlos todos, que muchas veces uno no se toma tan en serio eso de revisar los pares craneales, ¿cierto? ¿Cuántos en nuestro consultorio tenemos cafecito para ponerle a oler al paciente? Big Vaporub, ¿cierto? Que sería una manera idónea de revisar, por ejemplo, el nervio olfatorio, poniéndolo a oler. ¿Cuántos tenemos la tabla de Neller para revisar la indemnidad del nervio óptico? ¿Cierto? Revisar la campimetría, revisar la úvula, la fuerza de los trapecios, ¿cierto? Entonces, hacer el examen físico completo, pero muy enfocado en cabeza y cuello, ¿cierto? Listo. Signos meningios, súper importante tenerlos en cuenta. Signos meningios, sobre todo estos tres, la rigidez de la nuca. Entonces cogemos al pacientico, lo acostamos e intentamos doblarle la cabeza de esta manera, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar con este paciente? Que tan pronto yo le intento doblar la cabeza, él simultáneamente va a doblar las piernitas, ¿sí? Eso es secundario o producto de la rigidez que hay en la nuca, ¿sí? Y además de eso, perdón, este es el signo de Brudzinski, el que les acabo de decir, que cuando le doblamos la cabecita, él automáticamente va a doblar las piernas, ¿sí? Signo de Brudzinski. Aquí dice, elevamos la cabeza, el paciente flexiona las rodillas de forma refleja. El otro, el signo de Kerning, es cuando elevamos la pierna extendida, el paciente flexiona la rodilla de forma refleja, ¿sí? Es decir, intentamos elevar la pierna y él no la puede elevar recta, sino que inmediatamente la dobla, ¿sí? Intenta subirse la recta y él la dobla. Signo de Kerning. Y la rigidez de la nuca es que intentamos flexionarle la cabeza y está dura, él hace resistencia, ¿sí? Esos son los tres signos meningios principales, súper importantes. ¿Por qué? Pues porque si el paciente tiene cefalea, tiene fiebre y tiene uno de estos tres signos, yo no lo puedo mandar a la casa con dipirona. ¿Por qué? Porque me va a llegar, me va a convulsionar, se me va a morir. Muy probablemente está cursando con una infección o con una inflamación de sus meninges, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo mínimo? Pues hacerle un cuadro hemático, revisarlo bien, hacerle un examen físico detallado y hacerle estudios de extensión para diagnosticar lo más grave que pudiera tener, que sería una meningitis, ¿cierto? Y que requiere, por lo tanto, antibióticos de amplio espectro. Bueno, ahora sí los signos de alarma que les decía. ¿Cuándo me debo preocupar? ¿Cuándo decir, Dios mío, este paciente amerita un TAC, amerita una resonancia magnética nuclear? Entonces, cuando el paciente, además de la cefalea, tiene signos o síntomas neurológicos,
¿sí? Lo que llamamos focalización. Tiene pérdida del olfato, tiene pérdida de la visión, tiene rigidez de la nuca, tiene pérdida de la fuerza en alguna de las extremidades, pérdida de la sensibilidad. Yo no puedo mandar a ese paciente a casa con acetaminofén, no puedo. ¿Sí? Si el paciente está con las cifras tensionales altas en rango de crisis, por allá 210, 180, no lo puedo mandar a la casa, porque si tiene cefalea, ¿qué significa eso? Pues que ya tiene un órgano diana alterado, ¿sí? Y que en cualquier momento una de esas arterias cerebrales va a colapsar. Entonces, no lo puedo mandar a la casa, tengo que dejarlo en urgencias para bajarle la presión arterial. ¿Sí? Que no lo puedo hacer de manera súbita, pero le tengo que bajar la presión arterial. Entonces, pacientes con presión arterial en rango de crisis, no lo puedo mandar a la casa. Pacientes con inmunosupresión, paciente con VIH, muchachos, súper común, ¿cierto? Un paciente con VIH, un dolor de cabeza, por nada del mundo. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay microorganismos oportunistas, ¿cierto? Que le encanta a un paciente con VIH o con inmunosupresión en general. Entonces, esos pacientes hacen tuberculosis, meningia, histoplasmosis, hacen unas infecciones súper raras eh, eh, que les va a afectar el cerebro. Por lo tanto, un paciente inmunosuprimido, un paciente VIH, un paciente con cáncer que me acuse una cefalea, obviamente tiene que ser una cefalea frecuente, intensa, ¿sí? Yo no lo puedo mandar a casa con acetaminofén, yo tengo que estudiar. ¿Listo? Signos meningeos, como ya vimos, entonces que el Brudzinski, que tenga rigidez nucal, tampoco lo puedo mandar a la casa. Que esa cefalea haya iniciado después de los 50 años. Paciente, no, doctor, yo nunca he sufrido dolor de cabeza y ahorita de viejo es que me ha dado. Ojo, acuérdese, arteritis de células gigantes, afecta a los pacientes mayores de 55 años. ¿Sí? Tengo que estudiarlo. Cefalea en trueno, ¿qué es eso de cefalea en trueno? Es una cefalea que se caracteriza porque porque alcanza su máximo umbral en poco tiempo. El paciente le empieza el dolor de cabeza y le empezó el dolor de cabeza, o sea, es bien incapacitante. Se llama entrueno por eso, porque tiene esa característica. Perdón, mi amor, estoy en clase, mamacita. Me bajo, ya voy a terminar. Perdón. Entonces se llama cefalea en trueno porque tiene esa característica de un trueno. Eso es un relámpago. Empezó, llegó y lo incapacitó. Muy intensa. Llega a su máximo nivel de intensidad en pocos minutos. Síntomas de arteritis de células gigantes, ya dijimos, se caracteriza primero porque afecta a los mayores de 55 años, segundo porque se ubica sobre todo en la sien, tercero porque asociado a ese dolor hay trastornos visuales. Síntomas sistémicos. El paciente no solamente tiene dolor de cabeza, sino que además de eso tiene fiebre, tiene decaimiento, hiporexia. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer mínimo? Un cuadrito hemático mínimo, ¿cierto? Para ver cómo está su línea blanca, para ver si está cursando en este momento con un proceso infeccioso que le desencadene, sistémico que le desencadene el dolor de cabeza. Una cefalea que empeora progresivamente, muchachos. Doctor, yo llevo varios años con dolor de cabeza, pero ahora se ha tornado incapacitante, intolerable. Ya ningún medicamento me funciona. Es un signo de alarma, ¿sí? Ojo rojo y halos alrededor de las luces. Muy sugerente de glaucoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo con estos pacientes? Aquí no está, pero también es súper importante. Paciente que se despierte por las noches, muchachos. La doctora, el sueño, el dolor es tan impresionante que me llega a despertar cuando estoy durmiendo. Es un signo de alarma. El vómito en proyectil. Paciente le da el dolor y vomita con harta presión. Un signo de alarma. Una cefalea que no ceda a los analgésicos. Es un signo de alarma. ¿Listo? Entonces,
¿Qué tenemos que hacer con esos pacientes? Pues estudiarlos, ¿cierto? Y dependiendo de su condición clínica, pues definimos si lo podemos estudiar de manera ambulatoria o si lo debemos estudiar de manera en urgencias, ¿cierto? Si es un paciente que está focalizado en este momento, yo no le voy a mandar, venga, el anexo 3, sí, vaya, pelee con su EPS para que le manden un TAC, una resonancia magnética. No, yo lo derivo a urgencias de que se la tomen ya, ¿cierto? Pero si es un paciente que viene con esas cefaleas, que lo despiertan en la noche, pero que en este momento no la tiene, pero si viene ya con varios signos de alarma muy sugestivos de gravedad, yo le puedo, y en este momento está sin dolor y en este momento está estable, yo le puedo mandar su anexo 3 y su orden médica de TAC o de resonancia magnética nuclear según el caso, y vaya, pelee con su EPS, ¿cierto? O vaya, pague lo particular. Bueno, dice, cuando cefaleas similares se repiten en pacientes que parecen sanos y tienen un examen normal, la causa pocas veces es ominosa, es peligrosa, es de riesgo. Las cefaleas que se repiten desde la infancia o la vida adulta joven sugieren un trastorno de cefalea primario. Si el tipo o el patrón de la cefalea cambian claramente en los pacientes con un trastorno de cefalea primario conocido, ojo, debe considerarse una cefalea secundaria. Entonces, por eso es muy importante cuando hacemos una anamnesis, cuando estamos haciendo la historia clínica, indagar muy bien en eso. Entonces, las características del dolor han cambiado a través del tiempo. Uy, sí, doctora. Antes a mí me cedía con acetaminofén. Antes me cedía con Cebedol. Antes me cedía con migrañol, con cafeína más ergotamina. Ya no me funciona nada. Ojo, ojo, ¿cierto? Puede que antes el paciente estaba cursando con una migraña y ahora esté cursando con una, que la migraña es primaria y ahora esté cursando con una migraña de tipo secundario, ¿cierto? Por eso es muy importante, como en todas las patologías, hacer una excelente anamnesis. Es vital. Algunas características de cefaleas primarias de acuerdo a la causa para que las tengamos en cuenta. Entonces, ¿cuáles son las características de ciertas cefaleas primarias? Entonces, dijimos que esas son básicamente los tres tipos de cefaleas primarias, ¿cierto? La cefalea tipo migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. Entonces, cefalea en racimos se caracteriza porque tiene múltiples ataques orbitofrontales, ¿cierto? Entonces, cuando el paciente se va a tocar donde le duele, frente y ojo, más ojo que cualquier otra cosa. Unilaterales, un solo ojito, ¿cierto? Por lo general tienen un comportamiento con respecto al tiempo que coincide. Entonces, me duele sobre todo en las mañanas, me levanto con el dolor o me acuesto con el dolor, ¿sí? Es profunda, es intensa, ¿cierto? Acuérdense que eso va a depender del umbral del dolor de mi paciente. Por lo general dura entre media hora y 1 hora, 2 horas. Muchas veces ese dolor está asociado al lagrimeo ipsilateral al dolor, ¿cierto? A rinorrea, le escurre moco solo por una fosa nasal y es la fosa del lado que está comprometido. Rubor ipsilateral, se le ruboriza la hemicara afectada. Síndrome de Horner, que se caracteriza por el párpado caído y el lagrimeo, ¿cierto? Inquietud, paciente del dolor no se queda quietecito. Entonces, son como las características típicas o patognomónicas del paciente que está cursando con una cefalea en racimos. Ahora, el paciente que está cursando con una migraña. Entonces, ¿cuáles son las características? La migraña, por lo general, es unilateral, aunque hay excepciones. En medicina siempre hay excepciones. Hay migrañas que son bilaterales. Si bien por lo general es unilateral, podemos tener pacientes migrañosos que les da bilateral el dolor de cabeza. Ojo con esto, la migraña puede durar desde 4 horas, muchachos, hasta malditas 72 horas. Ese es un paciente 72 horas enfermo, ¿sí? Con dolor, encerrado, en silencio, a oscuras. Porque donde salga, se le empeora el dolor, ¿sí?
Puede presentar aura, puede presentar síntomas neurológicos asociados, como puede que no, ¿cierto? Por lo general, pueden estar acompañados de náuseas, de fotofobia, de sonofobia, de osmofobia. Entonces, se le empeora el dolor si hay mucho ruido, se le empeora el dolor si hay mucha luz, se le empeora el dolor si hay olores fuertes en su entorno, ¿cierto? Y empeora con la actividad. Por lo tanto, el paciente prefiere irse a encerrar, ¿cierto? Enchusparse en su cuarto en silencio, a oscuras. Entonces, eso no lo comprende la familia, entonces ese muchachito vive encerrado, esa muchachita vive encerrada, y es que no se da cuenta o no sabe la semiología de la migraña, y es que esta mejora cuando el paciente se le quitan todos esos estímulos externos. Cefalea tensional, dijimos que se caracteriza porque es un dolor occipital, ¿cierto? O frontal o en casco, afecta así. Taladrante, el paciente refiere que es como un taladro que tuviera ya dentro de la cabeza, ¿cierto? Puede ser frecuente, puede ser continuo, o sea, todo el tiempo tiene el dolor de cabeza, en una línea así basal constante. Por lo general no es tan intenso el dolor, ¿cierto? Puede ser bilateral y termina propagándose hacia toda la cabeza. Y con respecto al tiempo, al momento del día en que más afecta, pues a la noche. Acuérdense que es una cefalea asociada a la tensión emocional del paciente, y por lo tanto, pues cuando está finalizando el día, es que uno descarga todas esas tensiones en su propio cuerpo. Entonces, por lo general, es una cefalea que se exacerba o se presenta en las noches. Con respecto a características de cefaleas secundarias, entonces ya dijimos que hay N1000, pero vamos a ver las más comunes. Entonces, glaucoma de ángulo estrecho, que me puede producir una cefalea, ¿cierto? Y esa cefalea se va a caracterizar porque es frontal u orbitaria. Afecta obviamente el ojo comprometido, ¿cierto? El paciente va a ver halos alrededor de las luces, circulitos alrededor de las luces. Va a tener obviamente disminución de la agudeza visual del ojito comprometido. Va a haber una inyección conjuntival, ese ojo se va a tornar rojizo y puede estar o no asociada a émesis. Mal de altura, para los que han ido por allá a la montaña, bien alto, y han vivido eso, ¿cierto? El mal de altura, es el soroche que llaman. Paciente con embotamiento, con anorexia, con náuseas, con vómito, fatiga, irritabilidad, dificultad para dormir. Y todo eso se puede producir secundario pues a la altura. Y ojo con esto, pacientes que han estado en vuelos de más de 6 horas pueden ser afectados por el mal del soroche, ¿cierto? Uno a veces cree que solamente si voy y me meto una caminada hacia una montaña o cambio de presión atmosférica, ¿no? Si yo me subo a un avión por más de 6 horas, también me puedo ver afectada por el mal de altura. Intoxicación por monóxido de carbono, pues obviamente si he sido expuesta a hidrocarburos con combustión incompleta, estufas caseras, automóviles viejos mal ventilados, ¿cierto? Calentadores de gas, hornos, calentadores de agua, estufas de leña o de carbón, calentadores de queroseno, todo eso que emita esos hidrocarburos que por lo general huelen fuerte, y eso hace que su mismo organismo haga que usted repele y se vaya, pero si usted tiene que estar sometida a esos hidrocarburos, pues le va a desencadenar obviamente una cefalea secundaria, ¿cierto? Este ya lo habíamos dicho, el de glaucoma. Cefalea tensional de origen cervical, es decir, no es la cefalea tensional primaria que ya vimos, sino una cefalea secundaria a un trastorno de la columna cervical, a una inflamación, a una cervicalgia, ¿cierto? Entonces, obviamente, aparte del dolor de cabeza, voy a tener el dolor en el cuello, pero por una causa en esa columna cervical que lo explique. Infecciones dentales, ya lo dijimos al comienzo de la charla.
Entonces es muy importante hacer una revisión odontológica del paciente, revisarle, hacerle abrir la boca, mirarle si hay presencia o no hay presencia de caries, ¿cierto? Es importante la percusión dental. Si yo veo por ahí una caries, pues le hago percusión en ese diente afectado y ay, le va a desencadenar el dolor. Por eso, importante tenerlo en cuenta. Encefalitis, procesos infecciosos como tal del encéfalo. Obviamente va a estar asociado a fiebre, alteraciones del estado de conciencia, el paciente va a estar somnoliento, obnubilado, estuporoso, puede tener convulsiones asociadas, puede tener déficits neurológicos focales asociados. Arteritis de células gigantes, ya dijimos, una patología para tener en cuenta, afecta a mayores de 55 años, se caracteriza porque es un dolor pulsátil, unilateral o bilateral. Se caracteriza también porque afecta mucho el cuero cabelludo, entonces el paciente siente el dolor cuando se va a peinar. Asociado a esto tiene trastornos visuales, ¿cierto? Claudicación mandibular, es decir, que se le encaja la mandíbula, se le tensa la mandíbula. Fiebre, pérdida de peso, sudoración, sensibilidad a la palpación de la arteria temporal, entonces cuando se toca, ay, me da el cimbronazo, ¿cierto? Mialgias de las extremidades proximales también pueden estar asociadas a la arteritis de células gigantes. La cefalea hipertensiva, si el paciente está con cifras tensionales en rango de crisis, ¿qué es lo primero que tengo que pensar? Pues que esa cefalea es secundaria a un trastorno hipertensivo, ¿cierto? Por eso es fundamental tomarle la presión, tomarle los signos vitales a un paciente que esté cursando con una cefalea. Cefalea intracraneal idiopática, paciente con cefalea migrañosa, diplopía, acúfenos pulsátiles, pérdida de la visión periférica, edema de la papila, ¿cierto? Las hemorragias intracerebrales, que se caracterizan porque son de inicio súbito. A un paciente se le rompió una arteria y le está sangrando, pues el dolor es súbito, así como el sangrado, ¿cierto? Puede presentar vómitos asociados, déficits neurológicos focales, alteraciones en el estado de conciencia, el paciente se desploma, ¿cierto? Pierde la conciencia súbitamente o se torna muy somnoliento. Cefalea por abuso de medicamentos, cefalea crónica de ubicación e intensidad variable, nos puede cambiar todos los días. Por lo general ocurre todos los días, es bastante frecuente en el tiempo. A menudo se presenta cuando el paciente despierta, o sea, abre los ojos y lo primero que tiene, dolor de cabeza. Por lo general se desarrolla después de un consumo excesivo de analgésicos para un trastorno de cefalea episódica. Que les conté que yo misma lo viví, dolor de cabeza y empecé y me volví dependiente ya de esas pastas. Y así tal cual me pasaba. Yo abría el ojo y tenía dolor de cabeza. ¿Cómo se me quitó? Destetándome de los analgésicos. Pasa y pasa bastante frecuente. Más sobre todo al personal de salud que tiene fácil acceso a los medicamentos, ¿no? Entonces, ojo con eso. Meningitis. Si el paciente tiene fiebre, si tiene signos meningios que ya los vimos, ¿cierto? Si tiene alteración en el estado de conciencia, ojo, meningitis. No lo voy a mandar a la casa, lo tengo que tratar por urgencias. Cefalea poscoital, que ya vimos también suele suceder. El paciente tiene relaciones sexuales y tenga su dolor de cabeza. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Pues no le podemos decir, no, no puede tener relaciones sexuales, no, pero sí lo podemos tratar, ¿cierto? ¿Cómo? Con analgésicos profilácticos. Si el paciente sabe que va a ir a hacer el delicioso, entonces tenga su analgésico profiláctico, ¿sí? Cefalea pospunción lumbar. Entonces, cefaleas intensas, a menudo con meningismo, vómitos, y obviamente pues debe tener asociado el antecedente de una punción lumbar. Le sacaron líquido cefalorraquídeo y le dio un dolor de cabeza muy intenso, con meningismo, con vómitos. Cefalea post-punción lumbar. ¿Cómo se mejora? Acuesta al paciente y se acabó el problema. Déjelo acostadito. Cefalea postraumática. Pues si me di un riendazo con la cabeza, me va a doler la cabeza. ¿Cómo lo manejo? Analgésicos y reposo.
Sinusitis. Acuérdense lo que dijimos ahorita, se caracteriza por el dolor facial que empeora cuando el paciente se pone en posición, se agacha, ¿cierto? Por eso es posicional. Tiene fiebre asociada, obviamente, porque está cursando con un proceso infeccioso crónico. Tiene rinorrea purulenta, tiene escurrimiento nasal posterior, tiene halitosis y tiene el antecedente conocido de sinusitis. Hemorragia subaracnoidea, intensidad pico en algunos segundos después del inicio de la cefalea. Es decir, la cefalea en trueno es muy sugestiva de una hemorragia subaracnoidea. Puede estar acompañada de vómitos, de síncope, de obnubilación, de signos meningios. Hematoma subdural, la somnolencia, alteraciones en el estado de conciencia, focalización, pérdida de pulsaciones venosas retinianas espontáneas, edema de la papila. Por eso es muy importante hacer un fondo de ojo en un paciente con una cefalea crónica. ¿Sí? Presencia de factores de riesgo, pues si el paciente ya es mayor, ¿cierto? Si es un abuelito, si tiene antecedentes de coagulopatía, si tiene antecedentes de demencia, si usa anticoagulantes, si abusa del alcohol. Entonces, todos esos son factores de riesgo para presentar hematomas subdurales. Las neuralgias del trigémino, dolor repetido, corto, lancinante, como si se estuviera quemando, urente, muy intenso, son de los dolores más intensos que puede soportar un ser humano. En un lado de la parte inferior de la cara, ¿sí? Por la rama sensitiva del nervio trigémino. Un tumor o una masa, pues puede producir cambios en el estado de conciencia, puede producir vómitos, puede producir convulsiones, puede producir focalizaciones, sea cual sea. Eso va a depender obviamente de la zona en la que se esté formando ese tumor o esa masa. Generalmente empeoran con el decúbito, cuando el paciente se acuesta empeora ese dolor. Por lo general duele más cuando el paciente se despierta. Por lo general tiene signos de alarma como que interrumpe el sueño del paciente y como que está acompañado por un vómito en proyectil. ¿Listo? ¿Cuáles serían los diagnósticos complementarios de ese paciente que está cursando con una cefalea? ¿Qué le vamos a hacer a ese pacientico que está cursando con una cefalea? ¿Lo mandamos para la casa? Ya dijimos, no, depende de los síntomas asociados, ¿cierto? La mayoría de los pacientes podemos llegar al diagnóstico simplemente con una muy buena anamnesis y con un muy buen examen físico, ¿cierto? Eso lo sabemos todos muy bien. Pero hay casos que ameritan hacer estudios de extensión y esos estudios de extensión, ya dijimos, los podemos hacer por urgencias o los podemos hacer por ambulatorio. Entonces podemos indicar tomografía computarizada o resonancia magnética nuclear tan pronto como sea posible en todos los pacientes que presenten los siguientes 2 puntos. Cefalea en trueno, ¿cierto? Una cefalea muy intensa que llega a su punto máximo de intensidad en pocos minutos. Cambios en el estado mental, un paciente que le cambia su estado de conciencia asociado al dolor, que se pone letárgico, que se pone somnoliento, que no despierta. Un abuelito que estaba divinamente y ya no volvió a parar de la cama. Yo no lo puedo mandar a la casa así, no lo puedo dejar así. Tengo que hacerle un estudio de extensión. Cambios en el meningismo, ya dijimos, signos meningios. Tengo que hacerle su TAC, tengo que hacerle su resonancia magnética. Si tiene edema de la papila, tengo que hacerle sus estudios de extensión. Si hay signos de sepsis, muchachos, si tiene una erupción maculopapular en todo su cuerpo, si tiene signos de shock, si está hipotenso, si está taquicárdico, tengo que hacerle estudios de extensión. Si hay déficits neurológicos focales agudos, el paciente estaba regio y de un momento a otro dejó de caminar, o perdió la fuerza en sus brazos, o perdió la visión periférica. Ojo, tenga su resonancia magnética, se la ganó de gratis, ¿cierto? Si tiene hipertensión arterial en rango de crisis, 220 la sistólica, 120 la diastólica.
Ojo, no lo puedo mandar para la casa, me va a llegar muerto al otro día. Hay que bajarle la presión arterial, ¿sí? Eso es lo que se llama una emergencia hipertensiva. Un paciente con cifras tensionales en rango de crisis y además de eso con un órgano diana afectado. ¿Cuál sería el órgano diana afectado en este caso? El encéfalo. ¿Por qué? Pues porque le está doliendo, ¿sí? Debe realizarse estudios por imagen del cerebro, habitualmente una resonancia magnética, cuando los pacientes presentan uno de los siguientes: déficit neurológico focal de inicio subagudo o incierto, ¿cierto? Paciente estaba regio y de un momento a otro se le durmió mi cuerpo. Cuando es de reciente comienzo, el paciente nunca ha sufrido dolor de cabeza y de un momento a otro el dolor de cabeza más insoportable de la vida. Cuando el dolor de cabeza le afecta por encima de los 50 años. El paciente nunca en su vida ha sufrido dolor de cabeza y ahora de manera repentina, después de los 50 años, empezó a sufrir de dolor de cabeza. ¿Por qué? Acuérdese, arteritis de células gigantes. Pérdida de peso. Paciente que está con pérdida de peso, muchachos, un dolor de cabeza crónico y además de eso está perdiendo peso de manera inexplicable. Ojo, puede ser un tumor, puede ser un cáncer, puede ser una metástasis al cerebro, ¿cierto? Puede ser un VIH que tenga por ahí diagnosticado, que tenga por ahí escondido y nadie se lo haya diagnosticado. Paciente que ya tenga el cáncer conocido, un cáncer de próstata, un cáncer de mama, un cáncer de pulmón, de donde sea, ya lo tiene diagnosticado y de un momento a otro empezó con dolores de cabeza, hay que hacerle la resonancia magnética en búsqueda de metástasis a ese cerebro. ¿Sí? Un paciente que ya tenga un diagnóstico de VIH, que esté en fase SIDA y esté de manera inexplicable con dolores de cabeza, ojo, hay que buscarle compromiso a ese encéfalo, ¿cierto? ¿Cómo? Con una resonancia magnética. Cambio en el patrón establecido de la cefalea. A mí siempre me dolía la cabeza y siempre me funcionaba la cafeína magergotamina, ya no me hace ni cosquillas. Ojo, hay un patrón en esa un cambio en el patrón de esa cefalea. A mí siempre me dolía en el día, ahora me duele por las noches y me despierta. Cambio en el patrón de esa cefalea, ¿cierto? A trastornos visuales, el paciente empieza a ver doble o empieza a tener escotomas. Ojo, hay que hacerle estudios. Bueno, aquí hago un paréntesis. El otro día me preguntaba un estudiante, profe, ¿pero uno de médico general puede mandar esos exámenes? Sí, señor, los puede mandar, siempre y cuando estén bien justificados. Yo he mandado muchos tags, muchas resonancias y me las han autorizado sin problema. ¿Qué hay que hacer? Una historia clínica bien hecha que justifique el por qué le estás mandando ese examen, ¿sí? Entonces, paciente con cefalea crónica, con signos de alarma como vómito en proyectil, lo despierta en las noches, cefalea de difícil manejo, no cede fácilmente con analgésicos, ¿sí? Entonces usted llena esa historia, ese análisis y plan con razones valederas para hacer estudios de extensión, la EPS se lo autoriza porque se lo autoriza. Entonces, yo me he encontrado con muchos colegas o con historias de muchos colegas, yo ya les conté que yo trabajo en salud pública, por lo tanto tengo que revisar muchas historias clínicas, entonces uno se encuentra que ve el paciente con todos los signos y no le manda los exámenes. Yo lo llamo y venga, profe, venga, doctor, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no le mandaste el estudio? No, porque es que a uno no le autorizan eso. ¿Cómo así? ¿Quién dijo? No, que la resonancia solo la puede mandar el neurólogo. Carreta, carreta. El médico general lo puede mandar siempre y cuando esté bien justificado. Llena esa historia clínica, llena ese análisis y plan de razones valederas para hacer los estudios de extensión y no hay auditor médico que le diga a usted que no. No tiene cómo. ¿Listo?
¿Qué otros diagnósticos complementarios podemos hacer? Pues ante la sospecha de meningitis o de hemorragia subaracnoidea o de encefalitis o de cualquier otra causa de meningismo, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer? Una punción lumbar, ¿cierto? Una punción lumbar. Yo les contaba el otro día en la clase que hoy día, lamentablemente, la medicina ha cambiado mucho, ¿sí? Se ha ido como que subespecializándose. Entonces, antes, por ejemplo, cuando yo era interna, nosotros hacíamos punciones lumbares en urgencias sin ningún problema. Hoy día no, hoy día nos toca ser mucho más cuidadosos porque el paciente está buscando todo el tiempo cómo demandar al médico y los abogados están todo el tiempo buscando cómo demandar al médico. Entonces, pueden fácilmente decir que eso no es competencia de un médico general. Entonces ya ahora uno se cura en salud y si tiene un paciente que amerite una punción lumbar, usted llama al médico internista, ¿sí? Para que sea él el que hace ese proceso. Pero antes, en mi época, y yo no soy tan vieja, cuando yo era estudiante de medicina, en urgencias los médicos internos hacíamos punciones lumbares. Hoy día no. Si es un niño, entonces uno llama al pediatra, ¿sí? Y que le tome la punción lumbar el especialista. Eso en busca de evitar demandas innecesarias. ¿Sí? Porque fácilmente un abogado puede decir, eso no era competencia suya. Usted es un médico general, eso no era competencia, entonces por ahí se le pueden ir. Entonces, pero importante, pues no se la saco yo, pero sí tengo que pedir interconsulta con un especialista para que se la saque, porque tiene criterios para toma de punción lumbar. ¿Sí? Cuando tengo sospecha de un glaucoma, es decir, cuando el paciente tiene trastornos visuales, cuando refiere a los visuales de luz, cuando tiene náuseas, cuando hay inyección conjuntival de ese ojo afectado, que hay que hacer una tonometría. Eso no es competencia del médico general, entonces, ¿qué hay que hacer? Una interconsulta con un oftalmólogo para que le haga su tonometría y nos defina si el paciente está o no cursando con un glaucoma. Un tag de senos paranasales, muchachos, súper importante. A veces la sinusitis es muy fácil de diagnosticar y se diagnostica fácilmente con clínica, pero en otras ocasiones amerita hacer una tomografía de senos paranasales, sobre todo para definir qué tan comprometido está, ¿sí? ¿Cuáles senos están comprometidos? A veces no solo con antibiótico cede, entonces a veces toca intervenir al paciente de manera quirúrgica, hacerle un raspado, ¿sí? Quitarle todo ese tejido inflamatorio que tiene dentro de los senos paranasales y que así pueda ceder la infección. De lo contrario, no hay antibiótico que funcione. Entonces, ¿el tag de senos paranasales lo puede mandar el médico general? Sí, señor, siempre y cuando esté justificada. ¿Sí? Paciente con cefalea crónica, de predominio facial, que cambia con la posición, asociado a esto refiere rinorrea purulenta crónica, este posterior, escurrimiento nasal posterior, halitosis, refiere antecedentes de sinusitis agudas de manera crónica, ¿sí? O cuadros, mejor, suena más bonito, cuadros de sinusitis frecuentes. Entonces, estás llenando ese análisis y plan de justificaciones para que te autoricen un tag de senos paranasales, ¿sí? Entonces, si encontramos que ese paciente, como aquí, por ejemplo, vean comparen este seno con fíjense que está totalmente obstruido, ¿sí? Este paciente amerita la valoración de un otorrino. ¿Para qué? Pues para que le saque todo ese moco de manera quirúrgica, porque ahí no hay antibiótico que valga. ¿Listo? Yo creo que eso fue todo. Sí. Bueno, eso fue todo. Intenté hacerlo lo más cortico posible. Y eso que fueron casi 2 horas. Pero, pues espero que haya sido de mucha utilidad. Entonces vamos a utilizar estos poquitos minutos para resolver inquietudes. Aquí estoy viendo cuáles pueden ser las posibles causas de un cuadro de cefalea acompañado de abundante epistaxis y mareos ocasionales que se presenta semanal. ¿Cuál podría ser el tratamiento? Bueno, la epistaxis, muchachos, es un síntoma
y signo también bastante frecuente. El tratamiento va a depender de la frecuencia, ¿sí? Y de la intensidad con que dé. En muchos casos, la mayoría de los casos, la epistaxis se dé solita, ¿sí? Entonces, el paciente incluso aprende a manejarse la solita. Entonces, cambia de posición, se aprieta un poquito, se pone hielo y eso hace una vasoconstricción y quitó el problema, ¿cierto? Pero en muchos otros casos, ya esa epistaxis se torna muy frecuente o muy abundante y no cede con esas maniobras posicionales fácilmente, entonces toca en esos casos cauterizar los vasitos porque la principal causa de epistaxis es esa. Entonces los vasitos de la región nasal, el otorrino llega y los cauteriza con crioterapia, seco esos vasitos y se acabó el problema. Entonces, respondiendo a la pregunta que haces, eso depende. ¿Depende de qué? De la edad del paciente, de patologías asociadas. Si, por ejemplo, tú me dices que ese paciente del que me estás hablando es un paciente adulto, fundamental, por ejemplo, revisarle la presión arterial. Puede que ese dolor de cabeza y ese sangrado sea secundario a subidones de la presión arterial, ¿sí? Entonces, si es un paciente adulto, fundamental revisarle la presión arterial. Podría ser una hipertensión arterial mal controlada lo que le esté produciendo eso. Pero si se trata de un paciente joven, por ejemplo, sin patologías de base, sin antecedentes conocidos, que la cefalea no sea tan intensa y que la epistaxis tampoco lo sea, entonces puede tratarse de cuadros diferentes, ¿sí? Entonces una cefalea que puede ser primaria, puede ser una migraña, ¿sí? O puede ser incluso tensional y asociado a ese cuadro de cefalea presentar por aparte, ¿sí? Una epistaxis que no tienen relación la una con la otra. Cuadros diferentes presentados en el mismo paciente y en el mismo momento, ¿sí? Entonces, habría que hacer en ese caso una historia clínica muy bien hecha, una anamnesis muy bien hecha, definir quién es el paciente, definir patologías de base y signos y síntomas de alarma que pudiera estar presentando. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, hay otra pregunta y dice, ¿cuál es la diferencia entre una cefalea con aura y sin aura? Y si la puede dar de una manera más detallada las diferencias. Ajá. Una cefalea con aura hace referencia a que presenta síntomas neurológicos que preceden el cuadro. Entonces el paciente tiene la cefalea o le va a dar la cefalea y empieza con trastornos visuales. Entonces ve fosfenos, por ejemplo, o empieza con tinnitus, ¿sí? O empieza con trastornos olfatorios, le huele feo las cosas, le huele fuerte las cosas. A eso hace referencia cuando hablamos de cefalea con aura, cuando tiene síntomas neurológicos asociados de ese tipo, ¿no? Síntomas sensitivos neurológicos. Y la cefalea sin aura es cuando no está acompañada de los mismos, cuando es simplemente el dolor. Listo. Hay otra pregunta. Dice, ¿es común que una cefalea por traumatismo se prolongue por años? Es común que una cefalea por traumatismo se prolongue por años, no es común. Y eso es bastante frecuente escuchar. Entonces llega a la consulta el paciente y dice, doctora, ¿cómo le parece que me duele la cabeza? Pero es que yo cuando tenía un año mi mamá me dice que yo me caí de la cama. Entonces, no es lógico que eso pase, ¿sí? A usted ningún golpe le va a durar 20, 30 años, ninguno. ¿Por qué? Pues porque ese dolor es causa de un proceso inflamatorio y ese proceso inflamatorio en algún momento tiene que ceder y en algún momento son máximo días. Entonces, y eso es bastante común que pase, sobre todo en los dolores de cabeza. Entonces, que me duele la cabeza, pues que yo me caí cuando era niño. No, ese dolor de cabeza nada tiene que ver con esa caída cuando fuiste niño. Ese dolor de cabeza muy probablemente sea producto de una cefalea primaria que nada tiene que ver con esa caída de hace años. El paciente lo asocia, ¿sí? Porque la gente generalmente piensa que esos golpes de la cabeza son graves. Entonces eso nunca se le olvida. Uy, a mí mi niño se me cayó al año, eso mínimo se me va a volver surumbático en unos años. Entonces siempre lo asocia a eso. Pero no, es muy poco probable, casi que imposible, que un dolor, que un traumatismo
con el paso de los años produzca dolor. Ahí hay otra. Puede presentarse una cefalea en pacientes lactantes y si es así, ¿cómo podemos identificar qué tipo de cefalea es? No solo lactantes, en población pediátrica es bastante complejo hacer una anamnesis, sea el tipo que sea la causa que sea. Entrevistar a un niño es muy difícil, ¿sí? Entonces, casi que todas las preguntas que queramos hacer en una anamnesis las va a responder su acompañante, su mamá, su papá, su tutor. Entonces, no hay nada más difícil que hacer la anamnesis a un niño. Y si es de dolor, pues mucho más. Entonces, el paciente pediátrico, lactante o menor o escolar, cuando tiene el dolor de cabeza, pues se manda la manito a la cabeza, ¿cierto? Entonces, de esa manera uno puede determinar que le está doliendo la cabeza y qué parte de la cabeza le está doliendo. Entonces, si se manda la mano a una sola partecita de la cabeza, se manda la mano al ojo. La sinusitis que es frecuente en ellos, pues si ya tienen obviamente neumatizados sus senos paranasales, pues se va a mandar la manito a la cara, ¿sí? Pero como les digo, es muy complejo. Yo una vez tuve la oportunidad de ver un pacientico pequeñito, tenía dos o 3 años, ya no recuerdo, y tenía una masa intracraneal, la paciente falleció. La mamá decía que la niña le dolía la cabeza. Fue un cuadro muy agudo, ¿no? Entonces a la niña le dolía la cabeza y le preguntamos que por qué sabía que le dolía la cabeza y decía que porque se tocaba la cabeza cuando le dolía. Pero imagínense de 2 años. Entonces, le dolía y se tocaba la cabeza y se tocaba la cabeza. Y el día que la obligó a consultar fue porque la niña del dolor se golpeaba la cabeza contra las paredes. Entonces era tanto el dolor que se golpeaba la cabeza y ahí ella dijo, no, eso es, ya es un dolor inexplicable, es un dolor muy fuerte, fue por urgencias, ya ahí le evidenciaron a la niña que tenía trastornos en la marcha, entonces le sacaron una tomografía de urgencia y se evidenció la masa ahí, se remitió a un sitio de mayor nivel de complejidad, se intentó operar y en el momento de la cirugía la paciente falleció. Entonces, lo que les digo, es bastante difícil, espérate mi amor, es bastante difícil hacer una anamnesis en un niño tan chiquito y entre más chiquito mucho peor, y por lo general, lamentablemente uno, si es algo grave, cuando hace el diagnóstico ya es demasiado tarde. Perdón. ¿Qué dice ahí? Ya. Ah, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, doctora, creo que no hay más. Ah, Hola, hay otra, sí. Dime. Dice, ¿en qué caso se envía el angiotac? El angiotac es para cuando estamos sospechando trastornos de origen vascular, ¿no? Entonces, primero pues en pacientes mayores, en pacientes anticoagulados, en pacientes con coagulopatías, en pacientes en quienes estemos sospechando trastornos vasculares. A esos pacientes le ordenamos el angiotac. Listo, creo que Listo. no hay ninguna más. hola, yo tengo una pregunta. Dime, Ángela. Doctora, referente a la cefalea que se presenta después de los 50 años que tú nombraste que puede ser una causa de la arteritis de células gigantes, ¿podrías nombrar algunos de los signos o síntomas que nos puedan guiar por este trastorno, por favor? Claro que sí, son varios. Lo primero, pues la sospecha diagnóstica se hace en un paciente que empieza con el dolor de cabeza después de los 50-55 años, ¿no? Se caracteriza porque es un dolor ubicado sobre todo en las sienes. Puede ser unilateral o bilateral. Asociado a esto puede presentar trastornos visuales y dijimos que si eso no se diagnostica o no se trata a tiempo, puede llevar incluso a la ceguera definitiva.
Entonces, ese trastorno visual es un síntoma bastante frecuente en la arteritis de las células gigantes. También podemos encontrar que no sabría explicarles la causa, pero es un síntoma frecuente en esos pacientes, son las mialgias, los dolores musculares en las zonas proximales de las extremidades. Entonces, al inicio de los brazos o al inicio en la parte proximal o inicial de las piernas. Esos son sobre todo los síntomas más comunes de los pacientes que están cursando con una arteritis de células gigantes. Ay, creo que hay otro. Muchas gracias. Con mucho gusto, Ángela. Bueno, entonces yo creo que no siendo más. Sí, pero bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta maravillosa charla. Estuvo muy completa y creo que nos servirá a todos al momento de tener un paciente con cefalea. Y también agradecer a los participantes por haber permanecido toda la charla. Bueno, con muchísimo gusto. Ya saben lo que les pueda colaborar. Con todo gusto por acá. Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, Chaito, feliz noche, que descansen.